¿Qué te dice, Sergio, un comunicado del Vaticano con estas características? ¿Qué piensas? Mira, varias cosas. Leí el comunicado que está disponible ya en la página del Vaticano. Por cierto, no es muy largo, son unas 1000 palabras, 2 páginas. 2 cuartillas y media casi. 2 cuartillas, sí, es pequeño, pero es sorprendente porque rompe la conjura del silencio sobre ese tema por parte del Vaticano. Y realmente es sorprendente, dada el cuidado con el que se fueron durante las últimas décadas, la forma tan cruda, directa y sin tapujos con la cual van al corazón del problema, porque con todas sus letras, un delincuente que tejió una red de complicidad, en fin, no le quitan, no utiliza ningún subterfugio para referirse a quien en efecto fue un delincuente. Y más allá de lo que eso, de la situación en que pone a la jerarquía católica mexicana, que se sigue empeñando en pues evadir la responsabilidad que tuvo en esa complicidad del silencio, hay un par de líneas de ese comunicado que quisiera subrayar, porque rara vez lo puede uno apreciar esa justicia simbólica, que es el agradecimiento que hace, y lo dicen expresamente el pontífice, a quienes tuvieron la valentía de decir la verdad pese a los costos que eso tuvo para ellos. Y en ese sentido creo que tenemos que reconocer abiertamente la valentía de las víctimas, por supuesto, de los sacerdotes dentro de los legionarios de Cristo y dentro de otras órdenes o diocesanos como Alberto Atié, que incluso Alberto dejó el sacerdocio a raíz de lo que sucedió, pero tuvieron la valentía para enfrentarse al silencio, a la conjura del silencio. Y después los periodistas, yo sé que ya lo he dicho y tú fuiste una de esas voces, pero más allá de reconocértelo una vez más, creo que es indispensable regresar a esas dos frases, porque es una reivindicación rara vez escuchado a quienes tuvieron en su momento el valor civil para no ceder a las presiones de los poderosísimos legionarios de Cristo y sus aliados, que hicieron hasta lo imposible por evitar que saliera a la luz las acciones de un delincuente sin escrúpulos. Regresamos, si me lo permiten, después de la pausa. Bueno, regresamos, Lorenzo, Denise. Lorenzo, me decías algo en el corte sobre el caso Marcial Maciel. Sí, Carmen, cuando el Vaticano habla de una red de protección que él logró hacer, hay un elemento dentro de la Iglesia, sin duda. Ya vimos que había parte de la élite vaticana, estaba en buena medida a su servicio, pero fuera de la Iglesia tenía también una red de protección, y en este caso sí estaba centrada, no exclusivamente, pero sí mucho en México. Hay una parte de la estructura de poder en México, en buena medida formada por los grandes empresarios, que fueron los que le dieron recursos a Maciel, recursos a veces, como se ha dicho, que ingresaban a la Legión y a veces no. Pero este grupo también fue parte de la defensa cerrada cuando empezaron a surgir las acusaciones. Y no está bien que tú lo digas, pero sí lo puedo decir yo, que cuando tú empezaste a hacerte eco, como es tu trabajo y es tu obligación, de estas acusaciones, este grupo de empresarios mexicanos ejerció su poder, el que ha ejercido siempre y en muchas ocasiones, en ese caso para cerrar la vía de comunicación que tú tenías con el público. Y de ellos no hemos todavía oído una sola palabra. Podían decir un par de cosas. Por un lado, que los engañaron,
que aunque son personas muy inteligentes, capaces de hacer millones de dólares en una sociedad relativamente pobre con la mexicana, es decir, son capaces de sacarle sangre a las piedras, ellos también son pues ingenuos y cayeron víctimas de esta mala persona. Pero también podrían ellos disculparse con quienes fueron víctimas de sus presiones en su afán de proteger a Marcial Maciel, y no los hemos oído todavía. Creo que deben una explicación. Sí, y también, permítame un momentito, Denise, estamos en la parte final, pero para resaltar lo que dice Lorenzo, vamos a recuperar este fragmentito de lo que Jesús Quirce, el rector de la Universidad Anáhuac del Norte, le dijo a Raúl González, el chico que se presenta como el hijo de Marcial Maciel en México, y hablando del tema de los donativos de los empresarios. No tiene muy buena calidad, pero espero que se pueda distinguir para efectos de esta conversación. Muchas veces nuestro padre fundador, él podía pedir dinero, pero no entraba a las cuentas de la congregación. O sea, él pedía una ayuda, y esa ayuda directamente que la recibía, la daba a sus hombres de confianza para hacer esas ayudas. Una ayuda, ¿y a dónde pedía esas ayudas? Pues a cualquier donativo. O sea, cualquier emisor, tipo, podría decirle a cualquier empresario de México, de una ayuda, y la recibía y no entraba al registro de la congregación, y a través de los conductos que él tenía de sus personas de confianza, hacía estas ayudas. Okay. Entonces, por eso, o sea, los movimientos se pueden haber hecho perfectamente, pero por fuera. Okay. O sea, sin ningún registro. Pues ahí está. Hoy Ciro Gómez Leiva, en su historia en breve, habla de las 900 mujeres consagradas, un artículo fantástico ayer en Milenio, y se refiere a estos empresarios de los que habla Lorenzo. Supongo, dice Ciro, que los Autrey, Servit, Geslim, Ruiz Sacristán, Romo, Vázquez Raña, Gómez Senderos y muchos apellidos más que hace 13 años pelearon por defender la honorabilidad de Maciel e invalidar, si no es que denostar, los primeros testimonios que reconstruían con solidez los abusos sexuales del fundador y guía de los legionarios. No dirán ahora que la historia de las consagradas es otra exageración, otro invento, refiriéndose a esta otra parte. Denise, nos vamos. Un último comentario, si te parece. Carmen, no sé si ustedes vieron, ayer en la primera plana del New York Times se publicó un artículo muy largo sobre el caso de Maciel, que se titulaba el caso de Maciel ofrece una perspectiva sobre la política interna del Vaticano. Y el artículo cuenta, entre otras cosas, la costumbre de Marcial Maciel de ofrecerle dinero a cardenales y a otros miembros de la jerarquía eclesiástica, dinero pues que ayudó a cimentar la red de protección que logró tejer. Y el artículo cuenta cómo dos exseminaristas mexicanos fueron al Vaticano en 1998 a denunciar a Maciel, y al salir se encontraron al entonces cardenal Ratzinger, le besaron el anillo y él se reunió con ellos y aceptó revisar el caso que traían consigo. Pero poco después, un año después, el cardenal Ratzinger les mandó decir que había cerrado la investigación. No es prudente, le dijo a un arzobispo mexicano. Y pues dejó de ser prudente la investigación durante muchos años, y creo que eso es aquello que vale la pena indagar y que la opinión pública conozca en términos de la reacción del Vaticano frente a estas denuncias que se dieron desde hace mucho tiempo. Pues sin duda, Denise, ese punto al que se refiere tiene que ver con la carta de Alberto Atié, que entregó en propia mano a Ratzinger el obispo Carlos Talavera a petición del propio Alberto Atié, y la respuesta que ahora retoma en esta primera plana de New York Times es precisamente la respuesta que envió Ratzinger vía Talavera a Alberto Atié. Así que bueno, pues ahí está la historia, la seguiremos muy de cerca. Gracias a los tres, Lorenzo, Denise, Sergio, por su presencia esta mañana. Y gracias a usted que nos acompañó. Pásela bien, lo espero mañana tempranito a las 6.